por último, El castillo de diamante. El castillo de diamante es, digamos, la única vez que yo he escrito una novela ambientada en un pasado remoto. Escribir sobre un pasado remoto es mucho más fácil que sobre un pasado reciente, porque sobre un pasado reciente todos tenemos memoria a través de nuestros más directos antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Yo mismamente cuando escribía Me hallará la muerte a veces le preguntaba cosas a mis padres. Oye, vosotros en los años 50 les preguntas cosas a tus padres y te las dicen. Y me divertí mucho naturalmente con Ana de Mendoza y con Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es un personaje muy falsificado por la historiografía teresiana o por la historiografía de tipo feminista. Digamos que son las dos grandes falsificaciones. El teresianismo, al acercarse a Santa Teresa, nos la ofrece como una santita de pedestal, ¿no? Una santita de pedestal. Oculta aspectos complejos y difíciles de Santa Teresa. Falsifica en algunos momentos algunos pasajes de su vida, ¿no? Por ejemplo, a Santa Teresa siempre se la presenta como una mujer obediente, ¿no? Obediente. Y ciertamente lo era, obedecía a la voluntad de Dios, que ella consideraba que se encarnaba en todo lo que ella hacía, ¿no? Y cuando esa voluntad divina que ella consideraba que ella encarnaba chocaba con los mandatos que le hacían clérigos, por otra parte verdaderamente dementes y grotescos, pues ella no obedecía, ¿no? Y esto, como digo, los estudios teresianos oficiales lo suelen ocultar, ¿no? La novela prácticamente se inicia con un episodio muy divertido, ¿no? Y es que a Santa Teresa, qué animaladas, por cierto, qué animaladas, su confesor, la novela se inicia justo en el momento, bueno, se inicia y se termina en el momento en el que la princesa de Éboli le presenta una denuncia ante el Tribunal de la Inquisición contra Santa Teresa en el año 1570 y tantos. Pero luego la novela transcurre en dos momentos de la vida de Santa Teresa. El momento en el que Santa Teresa está meditando iniciar una reforma del Carmelo descalzo, del Carmelo, una reforma del Carmelo, que como casi todas las órdenes religiosas en ese momento estaba muy degenerado, y posteriormente la historia, que es lógica consecuencia de la anterior, cuando ya Santa Teresa está fundando conventos de la reforma que ella promueve del Carmelo descalzo y va a Pastrana. Entonces, la historia se inicia prácticamente cuando Santa Teresa está tratando de fundar su primer convento en Ávila. Y su confesor le había prohibido fundar. Y le había dicho que si se obstinaba en fundar, pues que no le iba a dar la absolución y que por lo tanto no iba a poder comulgar, ¿no? Entonces Santa Teresa lo que hace, fíjense qué obediente, Santa Teresa lo que hace es pedirle a su hermana y a su cuñado que sean ellos los que compran el convento y se pongan a acondicionarlo, ¿no? Mientras ella hace como que sí, como que no está fundando, ¿no? Es decir, no, ella no fue obediente ante la irracionalidad y la brutalidad, ¿no? Pero en esto en realidad no hace más que hacer lo que decía Santo Tomás de Aquino, que era la obediencia, que la obediencia nunca podía ser a órdenes irracionales, ¿no? Es decir, que no se puede obedecer a aquel que sabemos que nos está imponiendo algo irracional, puesto que si Dios es la razón suprema, todo mandato irracional es un mandato contra la voluntad de Dios, ¿no? Lo cual, como razonamiento filosófico, es irreprochable, y Santa Teresa lo aplicó en repetidas ocasiones. O sea, que eso de que fue obediente, bueno, en fin. También se oculta, y a veces es curioso, ¿no? Porque a veces las falsificaciones se vuelven contra ti, ¿no? Desde los sectores eclesiásticos se falsifica la persecución brutal que sufre Santa Teresa por parte de su orden. Los carmelitas calzados, que ven entrar en una degeneración absoluta, ¿no?
que se llevaban putas al convento, vamos, o sea, que tenían propiedades, o sea, que realmente habían abjurado de todos sus votos y que habían entrado en una fase de degeneración tremenda. Ellos odiaban a Santa Teresa de una manera verdaderamente brutal y desatan contra ella una persecución sórdida, auténticamente sórdida, en la que le imputan de todo. Le imputan desde herejía hasta que mantenía relaciones sexuales con blancos y negros, llegan a decir, porque ya verdaderamente es algo demencial, ¿no? Imaginarse a Santa Teresa metiendo negros en el convento, ¿no? Esto es una cosa que no se le ocurre ni al caso la manteca. Le acusan de todo tipo de barbaridades y de bestialidades, ¿no? Y entonces esto se ha silenciado, pero ha sido a costa de decir, por ejemplo, que a Santa Teresa la persiguió la Inquisición. Como la Inquisición tiene esa imagen negra, ¿no? La persiguió la Inquisición. Mentira, a Santa Teresa nunca, jamás la persiguió la Inquisición. No solo eso, sino que con todas estas denuncias que le hicieron estos frailes malvados, efectivamente la Inquisición le abrió un proceso en el que lo que hizo fue robustecer a Santa Teresa, la exonera de todo tipo de culpas y la blinda, digamos, contra los ataques de los carmelitas. O sea, la Inquisición no solamente no persiguió a Santa Teresa, sino que la benefició extraordinariamente, ¿no? Encargó el informe del libro de su vida a un gran amigo de ella de toda la vida, el dominico, ahora no me acuerdo su nombre, porque todo se te va en la vida, pero uno de los grandes teólogos del siglo XVI, no recuerdo su nombre, bueno, da igual. Santa Teresa no fue en modo alguna perseguida por la Inquisición. Y luego la otra falsificación que se hace de Santa Teresa es presentarla como una feminista. Santa Teresa no era una feminista. Primero porque no podía serlo en términos históricos, ¿no? Pero el feminismo, como todas las ideologías modernas, digamos que se fundan sobre la premisa, para unos falsa, para otros verdadera, de que el hombre, el ser humano, puede lograr el paraíso en la tierra, ¿no? Y el feminismo, como todas las ideologías modernas, participa de esta idea, ¿no? Santa Teresa no podía ser feminista ni ningún ismo moderno, puesto que ella consideraba que la misión del hombre en la tierra era obedecer la voluntad divina. Santa Teresa lo que era naturalmente era una mujer que no soportaba que por ser mujer hubiese hijos de Adán, decía ella, hubiese hijos de Adán que se considerasen capacitados para impedir que hiciera lo que quería hacer, ¿no? Y Santa Teresa lo que era una mujer extraordinariamente hábil, ¿no? Otra de las falsificaciones que se hacen de Santa Teresa desde el ámbito eclesiástico es presentarla como una mujer al margen de la política. Esto es totalmente falso. Santa Teresa era una mujer que sabía camelarse a los poderosos de su época y que gracias a eso consiguió sortear muchas trabas y muchos peligros, ¿no? Y bueno, llegó a hacerse amiga del rey y a mantener correspondencia con el rey. Y es el rey quien apoya a Santa Teresa contra su propia orden. Y es el rey, a través de su brazo ejecutor, que es la Inquisición, porque no olvidemos que la Inquisición era un tribunal que rendía cuentas al rey, no al papa. La corona española tenía la prerrogativa de que el tribunal de la Inquisición rindiera cuentas al rey. Era un tribunal directamente dependiente del rey. El rey favorece a Santa Teresa, pero al rey Santa Teresa se lo supo ganar. Santa Teresa era una mujer con mucha habilidad, una gran habilidad política. Entonces yo lo que trato en la novela fundamentalmente es de presentar a Santa Teresa de forma limpia, no a Santa Teresa como excusa para justificar ideologías de nuestro tiempo, ni como excusa para justificar una determinada lectura de la Iglesia católica en el siglo XVI, que es la lectura oficialista que hoy se pretende hacer, como de una Iglesia desvinculada del poder, como de una Iglesia al margen del poder. Esto es totalmente grotesco. La corona y el altar
el trono y digámoslo como se quiera, mantenían una alianza estrechísima, Y en aquel momento de la historia de España, Felipe II fue el mayor promotor de la reforma religiosa. Si Carlos V fue el urdidor del Concilio de Trento, su hijo Felipe II fue su aplicador, su ejecutor. Entonces, todas esas visiones seráficas de una iglesia apartada del poder político son grotescas. Yo aquí a Santa Teresa la pinto en combate, a veces con el poder político, el combate contra la princesa d'Éboli, beneficiándose del poder político, y trato de mostrar una Santa Teresa hija de su tiempo, Una de las maneras de localizar a un analfabeto español es preguntarle por Santa Teresa y que te diga: Santa Teresa era una mujer anticipada a su época, adelantada a su época. Esto es, el analfabeto inmediatamente te suelta esta parida. Es falso. Santa Teresa no hubiese podido prosperar en ninguna otra época salvo en aquella. Si Santa Teresa hubiese nacido en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, no hubiera podido hacer lo que hizo. Lo hizo porque en aquel momento, en la monarquía de Felipe II, se estaba potenciando la purificación de las órdenes religiosas, no por pura religiosidad pura, ¿no? Felipe II era un hombre muy religioso, pero sobre todo Felipe II tenía una batalla implacable con el papado. Felipe II quería recortar el poder secular del papado. Y para eso Felipe II lo que impulsa es la reforma de las órdenes religiosas, para que no dependan de Roma, para que sean órdenes renovadas sobre las que él tenga un mayor control. Y por eso potencia tanto a los jesuitas, una orden nueva, una orden que ya se atiene a las reglas de Trento. Por eso potencia la reforma de Santa Teresa o la reforma de San Pedro de Alcántara, de la orden franciscana, etcétera, etcétera. Y Santa Teresa puede hacer todo lo que hace. Fíjense, Santa Teresa, por ejemplo, funda conventos no solo de monjas, sino también de frailes. Eso, la dura realidad es que no lo habría podido hacer ni en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni en el XX, ni hoy. Solamente lo pudo hacer en la España de Felipe II. Entonces, cuando se dice que Santa Teresa era una mujer adelantada a su época, eso es una memez del tamaño de un castillo, no de diamante, además, de un castillo de barro, ¿no? Santa Teresa fue una mujer de su época, y gracias a que fue una mujer de aquella época pudo hacer lo que hizo. Entonces, en esta novela lo que trato, en el Castillo de Diamante, es demostrar la España de Felipe II y mostrar una Santa Teresa inscrita en la España de Felipe II. Como digo, utilizando mucho el humor, ¿no? Santa Teresa era una mujer que tenía mucho humor, era una mujer que constantemente estaba haciendo bromas, era una mujer con tanto sentido de humor que llegó a idear una escritura críptica con Fray Jerónimo Gracián, que fue su colaborador en los últimos años de su vida. Como sabían que el nuncio, que estaba conchavado con los superiores de su orden, les estaban leyendo la correspondencia, pues ella le cambió los nombres a todas las personas que mencionaban en estas cartas, ¿no? Es verdaderamente alucinante que tuviera el cuajo para hacer eso, ¿no? De tal manera que las cartas son delirantes, son cartas absolutamente delirantes, porque claro, sus enemigos les ponen unos nombres disparatados, ¿no? Matusalén, no sé qué, ¿no? Entonces dices, bueno, verdaderamente, qué osadía, ¿no? Era una mujer con mucho sentido del humor, y yo eso trato de trasladarlo a esta novela. Y luego hay algo que a mí me gusta especialmente de la novela, que es presentar a Santa Teresa como un Quijote femenino. Santa Teresa tiene muchos rasgos en común con Don Quijote. No olvidemos que Santa Teresa inicia la reforma del Carmelo cuando tiene 47 años. 47 años del siglo XVI. Eran ya un equivalente a tener hoy en día 65 o 70. Se podía decir que Santa Teresa, si no una mujer anciana, era una mujer que se estaba aproximando ya a la vejez.
47 años de la época eran muchos años. Y con 47 años, de repente, Santa Teresa se pone a cabalgar a lomos de mulas, o a recorrer los caminos en carromatos, fundando conventos por toda España, en viajes agotadores de días y días, a dormir en ventas y en posadas. Y esto indudablemente nos acerca a la figura de Don Quijote. Don Quijote también es a los 50 años cuando decide hacerse caballero andante, a una edad muy avanzada, y se lanza a los caminos, ¿no? Y ese ideal de la caballería, nos puede decir, bueno, pero ¿y cómo Santa Teresa va a tener ideales de caballería andante? Santa Teresa fue una gran lectora de libros de caballerías en su juventud, ¿eh? Ella lo cuenta en el libro de su vida, que a ella le gustaba mucho leer libros de caballerías, y de hecho el episodio más conocido de su infancia es que ella le propone a su hermano que se vayan a tierra de moros a predicar el Evangelio, indudablemente inspirada en sus lecturas de libros de caballería. De manera que en esta novela Santa Teresa aparece como un personaje quijotesco, y la novela está llena de citas tácitas que solamente los lectores más familiarizados con el Quijote detectarán, pero está llena de citas, de pequeños homenajes al Quijote. Hay muchas citas del Quijote diseminadas en la novela, también de otros autores de la literatura clásica española del siglo de oro, pero muy especialmente el Quijote. Bueno, por supuesto, muchas citas de las obras de Santa Teresa, pero muy especialmente el Quijote. Santa Teresa es presentada como una especie de Quijote femenino y es percibida por las personas que le rodean como una loca, como una mujer con un componente de locura, que yo creo que sin duda lo tenía, de locura divina. Los españoles, mientras hicimos algo en la historia, y yo me atrevo a decir que los españoles dejamos de hacer cosas en la historia en el siglo XIX. Yo creo que el espíritu español se mantiene vivo hasta la Guerra de la Independencia. Y a partir de ahí entra el veneno europeo en el alma española y la desintegra. Pero los españoles, los grandes españoles, sin duda estaban locos. Estaban locos, sí, por eso Don Quijote es el gran héroe español, porque solamente la locura puede llevar a hacer las cosas que hicimos los españoles. No es que conquistáramos un continente entero, no lo conquistamos, llevamos nuestra propia sangre, conseguimos que todo un continente entero pensara, hablara y escribiera en nuestro idioma. Eso no lo ha conseguido nadie. Yo acabo de estar en las Islas Filipinas, allí ni Dios habla inglés. En las conversaciones privadas nadie habla inglés. He estado en Malta hace poco y ahí ni Dios habla inglés. El inglés es el idioma oficial, pero ellos no hablan en inglés. Nosotros vamos a México o a Argentina o a Colombia y allí todo el mundo habla en español. Y eso es una locura de tamaño cósmico. Entonces yo creo que todas las grandes personalidades españolas hay una locura de querer pensar que labores sobrehumanas son posibles de realizar, ¿no? Y en este sentido yo creo que Santa Teresa, esa mujer vieja, una vieja de 60 y tantos años, recorriendo los caminos, cuando las distancias a lo largo de un día, lo máximo que uno podía hacer eran 8 o 9 leguas, como máximo, ¿eh? Y Santa Teresa se hacía a veces distancias de 400, 500 kilómetros. Esto era una mujer que tenía que tener una locura divina, ¿no? Y esto es lo que también trato de trasladar al libro, ¿no? De trasladar al libro, esa locura divina, que entra en conflicto con otra mujer que tenía un componente de loca, en este caso de loca que al final pues se entregó al mal, que es la princesa Éboli, un personaje fascinante, menos conocido naturalmente que el de Santa Teresa, pero muy interesante para entender también la España del reinado de Felipe II. La princesa Éboli fue una mujer de un relieve extraordinario, de una iniciativa doméstica, en primer lugar. Era una mujer muy celosa de sus estados,
¿no? Era una mujer que se encargaba de que su hacienda no mermara. La correspondencia que se conserva de ella verdaderamente es admirable, cómo llevaba las cuentas de la hacienda familiar. Era una mujer con gran iniciativa empresarial. Ella tiene la idea de instalar una industria textil en Pastrana, que era la sede, como les digo, del ducado que el rey Felipe le dio a ella y a su marido. Entonces traen muchas familias moriscas, porque sabían tejer muy bien, las instalan, construyen un barrio entero en la villa de Pastrana y montan una industria textil que llegó a ser de las más importantes de Castilla. Traen a maestros tapiceros italianos para hacer tapices. Verdaderamente una mujer con gran iniciativa empresarial. Y luego una mujer con una gran ambición política. Una mujer con una gran ambición política que representaba a la vieja nobleza, la nobleza que Carlos V había decapitado, y la nobleza que su hijo Felipe II también trata de aplastar, ¿no? Carlos V se da cuenta que la nobleza tiene demasiado poder y que lo que hay que hacer es crear una nueva nobleza, una nobleza del mérito frente a la nobleza de la sangre. Esto los nobles no lo aceptan y entonces es la guerra de los comuneros. Y su hijo II sigue la política de su padre. Entonces, la princesa Éboli pertenecía a la vieja nobleza. Ella pertenecía a la casa de Mendoza, nada más y nada menos. Ella era nieta del cardenal Mendoza, aquellos cardenales que para demostrar su virilidad tenían hijos, ¿no? Entonces, ella era nieta del cardenal Mendoza, pero ella, a través del matrimonio, se introduce en la nueva nobleza de Felipe II. Ella se casa con Ruy Gómez, que había sido un menino de la emperatriz, de la mujer de la reina Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, y había sido compañero y amigo del príncipe Felipe desde que era niño, ¿no? Entonces el príncipe Felipe, cuando se hace rey, lo promociona al máximo, lo convierte en su hombre de máxima confianza, se convierte en el hombre más poderoso de España después del rey, y se convierte en el gran rival del duque de Alba, ¿no? Digamos que el duque de Alba y el príncipe de Éboli eran los cabecillas de sendos partidos en la corte de Felipe II. Entonces la princesa, digamos que a la nobleza de la sangre une la nobleza del poder a través del matrimonio con Ruy Gómez. Y cuando la princesa queda viuda, la princesa no se conforma con un papel secundario, se convierte en amante del delfín de su marido, de su difunto marido, Antonio Pérez, y junto con Antonio Pérez va a iniciar una serie de operaciones oscuras que la van a llevar a la perdición. A la princesa Éboli se la suele involucrar en el asesinato de Juan de Escobedo, el secretario de don Juan de Austria, el hermanastro, el glorioso hermanastro de Felipe II. A mí esto me parece absolutamente inconcebible, porque ese Juan de Escobedo fue el secretario de su marido y casi toda la correspondencia que se conserva de la princesa Éboli es correspondencia con Juan de Escobedo. Entonces a mí me parece muy improbable que la princesa participara en el asesinato de Juan de Escobedo. En cambio, parece ser que la princesa cometió un error mucho más fatídico, que fue querer casar a alguna de sus hijas con gente de la familia de la Casa de Braganza, que le disputaban a Felipe II el trono de Portugal. Ella pretende casar a alguna de sus hijas con miembros de la familia de Braganza. Y yo creo que esta es la auténtica razón por la que Felipe II decide encarcelarla, sometiéndola además luego a un trato terrible, a raíz de que Antonio Pérez logra escapar primero a Aragón
provocando una auténtica guerra civil. Digamos que la princesa, por su relación con Antonio Pérez, una vez que Antonio Pérez logra escapar de la justicia del rey, va a convertirse en el chivo expiatorio de la rabia que tiene Felipe II. Pero la princesa, que fue una mujer que, como vemos, pues terminó muy mal, fue una mujer también extraordinariamente original, una mujer habilidosísima, y yo aquí la convierto en la gran rival de Santa Teresa, que sin duda lo fue, ¿no? Sin duda lo fue. No sabemos exactamente cómo fueron los episodios de su enfrentamiento, yo naturalmente fantaseo mucho, pero lo que sí sabemos es que al final Santa Teresa decide cerrar el convento de Pastrana y que la princesa impone su voluntad, digámoslo así, y las monjas carmelitas se van de ese convento. Y esta es la historia que cuento en El Castillo de Diamante, el enfrentamiento entre Santa Teresa y la princesa. El libro siempre es un fiel acompañante. Es importante la experiencia, la vida. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? La felicidad consiste en ilusión. Los españoles desean un cambio. Políticos traidores a España. La decisión de tener el hijo siempre es buena. Una democracia hecha de prisa, correrme con miedo. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. La misión de la literatura no es tratar de convencer a las gentes de forma apodíctica, no diciéndoles cómo son las cosas, sino mostrando criaturas vivas que se muevan ante sus ojos y que les alumbren un corazón, un alma. Esto es la literatura, mostrar personajes vivos. Buenas noches. Lo mejor de Juan Manuel de Prada es que escribe en medio de la vida y de las cosas que nos importan. Y lo peor ya se encargan sus adversarios de airearlo constantemente y agrandarlo, así que vamos a dejar que sean ellos los que se ocupen de decir qué es lo peor. Nosotros nos quedamos con este escritor lúcido que tan buenos ratos nos hace pasar con sus novelas. Con esta, por ejemplo, que acaba de salir. El Castillo de Diamante. Lo tiene todo. La novela de caballería, la mística, el pulso entre el poder material y la hondura espiritual, la picaresca. Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar nuevamente contigo, querido amigo. Hace un año hablábamos de otra novela tuya. Así es, así es. Estoy un poco grafómano, ¿no? Me he puesto compulsivamente a escribir, Morir bajo tu cielo, y sí, justo un año después saco esta nueva novela, El Castillo de Diamante, muy distinta, aunque bueno, con algunos puntos en común, pero ciertamente una novela que nos traslada a unos asuntos muy distintos, ¿no? Protagonizada por
por Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli, y el conflicto que ambas tuvieron en el siglo XVI, que como tú muy bien has dicho es también una metáfora del conflicto perenne que existe entre el poder temporal y el poder espiritual, ¿no? Entre lo que decía San Agustín, las dos ciudades, el reino de Dios y el mundo, y al mismo tiempo es una ocasión, bueno, pues para trazar dos retratos femeninos, ¿no? de dos mujeres excepcionales sobre un telón de fondo excepcional, una época magnífica de nuestra historia, el siglo XVI, el reinado de Felipe II más concretamente, y con constantes homenajes, en efecto, a nuestra gran literatura del siglo de oro, como tú bien has dicho, ¿no? Desde el Lazarillo de Tormes al Quijote, pasando por toda la tradición de la novela de caballerías, la literatura mística, la poesía de Garcilaso, de Fray Luis, en fin, todo lo que es toda esa gran literatura que sin duda alguna es la gran época de nuestra cultura, ¿no? Al leer estas casi 500 páginas, Juan Manuel, ahora que hablabas tú de Felipe II y de esa época de la que tenemos un poco la idea de que allí pues todo era orden y mando, y sin embargo uno tiene la sensación de que no, de que las cosas estaban bastante equilibradas. Sin duda alguna, solo los analfabetos piensan que entonces el poder era más tiránico que hoy en día. En realidad el poder en aquella época estaba mucho más repartido. Tú piensas que en aquel momento había muchas instancias de poder. Las universidades, por ejemplo, eran soberanas. Los señores de las villas, de las aldeas, tenían un margen de maniobra. Los municipios tenían un ámbito de poder. Los gremios tenían un ámbito de poder. La iglesia, naturalmente, las órdenes religiosas. El equilibrio de poderes en aquel momento era infinitamente mayor que hoy en día. De hecho, uno de los temas de fondo de esta época es que Felipe II trata de ir acaparando más poder, porque se da cuenta que el control de la situación política es muy difícil. Y va a ser ya en los últimos Austrias y sobre todo los Borbones los que van a empezar a acaparar un poder y a centralizar el poder, pero esta época es una época de poder muy, muy repartido. Quiero decir que la única manera de entender nuestra historia y nuestro lugar en el mundo es deshacernos de los tópicos heredados, que suelen ser siempre tópicos enquistados con una intención ideológica. Normalmente la vida siempre es muchísimo más variada de lo que los doctrinarios pretenden mostrarnos. Y la realidad es que estos dos personajes, Santa Teresa y la princesa de Éboli, son posibles precisamente en aquella época, porque era una época que favorecía individualidades como las de estas mujeres. Ahora que hablas, Juan Manuel, de esta mujer, de esta monja, te pregunto, ¿por qué tienen tan mala prensa las monjas? La monja siempre es un personaje que se presume pasivo, sumiso, grisáceo, digámoslo así, y cuyo tratamiento a lo largo de la historia, salvo excepciones muy notables, pues sí es la de un personaje con poca iniciativa, digámoslo así, casi podríamos decir como una comparsa, siempre, ¿no? Una comparsa. Lo que más sorprende de Santa Teresa de Jesús es que era una mujer, es verdad que es un personaje excepcional en todos los sentidos, pero lo que más nos sorprende visto desde hoy era la impresionante capacidad que tenía para moverse en el mundo. Una mujer que vivía tan volcada hacia su mundo interior y hacia sus experiencias místicas y hacia sus coloquios sobrenaturales. Al mismo tiempo era una mujer que se desenvolvía en el mundo con una habilidad extraordinaria. Una mujer que tenía capacidad para engatusar a los poderosos, para embarcarlos en proyectos, pues desde el punto de vista de una persona, digamos, conservadora, que lo que busca es mantener el statu quo, proyectos absolutamente disparatados. Entonces esto efectivamente hace que sea un personaje muy atractivo desde el punto de vista novelesco
y desde luego nada que ver con esa imagen, como te digo, estereotipada que a veces podamos tener de las monjas. El poder religioso y el poder temporal, el poder político, Juan Manuel, que es un poco lo que de alguna forma medula esta novela, aparte de otras muchas cosas, porque hay muchos matices, pero bueno, esto es. Sí. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, durante muchos siglos esto estuvo muy claro. El gobernante tenía que someterse a la ley divina, tenía que regir su gobierno, su labor política por unos principios morales derivados de la ley divina, y a partir de ahí tenía que impedir la intromisión de la Iglesia en cuestiones que no eran de su competencia, ¿no? En este sentido, el rey Felipe es un ejemplo paradigmático. Seguramente no ha habido un rey tan católico como Felipe II en la historia de España. Sin embargo, Felipe II fue un gran detractor del poder temporal del Papa. Fue seguramente el gran enemigo que tuvo el Papa, más allá, naturalmente, de los enemigos que tuvo la cristiandad, que fueron los turcos. Pero el Papa, por ejemplo, estuvo aliado con los franceses contra España. Los franceses, con la ayuda del Papa, llegaron a invadir y a ocupar territorios de las coronas españolas, en Menorca, en Nápoles, hasta el punto de que el rey tuvo que mandar al duque de Alba a Roma con una encomienda muy clara, que además expresa lo que es la relación entre el poder político y el poder religioso. El rey le dijo al duque de Alba que se arrodillara ante el Papa, que le besara los pies en señal de sumisión como vicario de Cristo, y a continuación que se alzara y le dijera: Santidad, si mantenéis vuestra alianza con Francia, haremos un nuevo saco de Roma. Tengo a mis tropas detrás de las colinas esperando una señal. Y el Papa, claro, se acobardó y rompió su alianza con Francia, ¿no? En otro sentido, ya más bajo, pues la novela precisamente efectivamente muestra esta situación. La princesa de Éboli le ofrece a Santa Teresa fundar un convento en sus estados, en la villa ducal de Pastrana, que era la sede de sus posesiones, y Santa Teresa accede. Y a partir de ahí se entabla un duelo entre ellas, en el cual la princesa de Éboli, a cambio de ese patrocinio, quiere mangonear el convento. Santa Teresa se niega radicalmente. Y creo que es un ejemplo del que deberían aprender hoy en día nuestras jerarquías eclesiásticas, que entienden toda relación con el poder como un cambalache. Yo callo, por ejemplo, sobre el aborto, después de haber estado dando la matraca durante la época de Zapatero, ahora me callo como una profesional del amor mercenario, no digo ni pío, y a cambio tú me das un canal de televisión. Esto es lamentable y demuestra la bajeza de ciertas jerarquías eclesiásticas. Santa Teresa es un ejemplo en esto. ¿Me quieres patrocinar? Estupendo, pero bueno, que sepas que me patrocinas para una labor espiritual que yo voy a desarrollar aquí y que la voy a desarrollar con entera libertad. Hay aquí una parte, Juan Manuel, farisaica y burocratizada de la Iglesia, que persigue implacablemente a Santa Teresa. Y bueno, esa parte farisaica y burocrática de la Iglesia que ha pervivido hasta nuestros días, parecería que el actual Papa quiere acabar con ella, parecería, ¿no? Bueno, aparentemente sí, o al menos en sus pronunciamientos esto es cierto. Lo que pasa es que luego hay que pasar de las palabras a los hechos. Sí, desgraciadamente, vamos a ver, esto ha existido siempre y siempre existirá, no nos engañemos. En las causas más nobles siempre hay canallas que tratan de aprovecharlas con intereses espurios, ¿no? Esto ha ocurrido siempre, desgraciadamente, en el ámbito eclesiástico y en cualquier otro ámbito. Entonces sí, efectivamente este tipo de personajes siempre han existido. Y además, claro, son personajes como no tienen fe, porque no creen en Dios, ni en la redención del hombre, ni por lo tanto en la caridad, ni nada de nada. Es gente mucho más hábil,
porque no malgasta fuerzas. Entonces, efectivamente, a Santa Teresa la machacaron de una forma inmisericorde. O sea, a Santa Teresa, en contra de lo que hoy se pueda pensar, la sometieron a pruebas durísimas para una mujer que era creyente sincera. Por ejemplo, la amenazaron con no darle la absolución y no darle la comunión si se empeñaba en fundar, por ejemplo. Esto es una auténtica aberración, privar a una persona, a un creyente, privarlo de los sacramentos. Esto es una cosa absolutamente abominable. Pero esto se le hizo a Santa Teresa con frecuencia, no una vez ni dos, sino con frecuencia. Pero tenemos que sacar una lectura positiva, es decir, esta gentuza que estaba llena de intereses espurios, sin embargo, no pudo triunfar sobre ella. Ellos eran poderosos, Santa Teresa no lo era. Santa Teresa era una mujer simple, llana, que por supuesto consiguió apoyos, pero los consiguió gracias a que había personas que cuando la oían hablar decían: es que esta mujer tiene unos principios, cree en ellos, hay que apostar por ella, no por estos mangantes que no creen en nada, que se mueven por intereses. Yo creo que la enseñanza que nos da Santa Teresa, que es formidable, es que quien se mueve por principios es siempre más fuerte que quien se mueve por intereses. Porque el que se mueve por intereses, al no creer en nada, al ir simplemente pues por la ambición del poder o del dinero, es una persona que fluctúa, porque el poder y el dinero siempre están en sitios distintos, ¿no? Entonces, claro, su brújula le hace moverse en zigzag hacia el lugar donde están el poder y el dinero. Y esto, tarde o temprano, genera desconfianza, porque quien te ve de forma imparcial se da cuenta que eres un mangante, que eres un chaquetero, que eres un veleta. En cambio, la persona que se mueve por un principio, ese principio siempre está en el mismo sitio. Y naturalmente tiene que saber moldearse en el camino, ¿no?, a las dificultades, pero su norte está siempre en el mismo sitio. Y esa persona termina inspirando confianza. Y frente a los malévolos, frente a los difamadores, frente a los que le ponen la zancadilla, esa persona poco a poco se va robusteciendo ante los ojos de los demás, porque ven que hay una sinceridad en ella que la hace valiosa frente al chaqueterismo de los fariseos. En tu anterior novela, Juan Manuel, Morir bajo tu cielo, sobre la que charlamos ampliamente en su día, el fondo sobre lo que se sustenta es sobre la pérdida de Filipinas. Sí. Te pregunto, perdimos Filipinas, ¿vamos a perder Cataluña también? Bueno, pues realmente, si perdimos no solo Filipinas, sino todas las posesiones de ultramar y algunas europeas, ¿por qué no vamos a perder porciones de la España peninsular? El criterio geográfico es lo único que las distingue. En realidad, yo creo que sí, o sea, es decir, pienso que los fundamentos ideológicos sobre los que se apoyaron quienes pidieron la independencia de aquellos territorios españoles son los mismos en los que hoy se apoyan los independentistas catalanes. De tal manera que yo creo que sí. Es más, pienso que en realidad, no nos engañemos, la independencia de Cataluña ya ha comenzado. Lo que ocurre es que evidentemente no será una independencia al estilo revolucionario del 19, seguramente no se solventará mediante guerras ni enfrentamientos, sino que será una cosa aséptica, pacífica, progresiva, pero yo creo que los primeros pasos ya están dados. No olvidemos que en unas elecciones en las que ha habido una participación infinitamente más numerosa de la que suele haber en las elecciones en Cataluña, el 86% de la población ha votado y hay un 48% de personas que quieren la independencia. Esto evidentemente es una batalla perdida. ¿Qué cosas dices, Juan Manuel? Bueno, pero esto es una dura realidad. Esta novela transcurre en una época en la que España tiene un imperio que se extiende por Europa, naturalmente, se extiende por América, por lo que está conquistado de América, se extiende por algunas islas oceánicas,
Y de todo eso, ahora, además del idioma, ¿qué queda? Bueno, el idioma no es poco, el idioma tiene mucho que ver con el alma de los pueblos. Y yo pienso que en la vida verdadera de estos pueblos sí que hay muchos elementos hispánicos. Más allá de que en muchos de estos pueblos ahora mismo haya una aversión hacia lo español, también fundada en visiones absolutamente esquemáticas y un poco disparatadas de la historia. Pero yo creo que en estos pueblos hay todavía mucho amor, a veces inconsciente, a España. Lo que pasa es que yo también creo que España tiene que cultivar este amor. Es decir, España, por ejemplo, lo que no puede hacer es hacer un seguidismo grotesco de la política de Estados Unidos en Hispanoamérica. Y ahora, por ejemplo, con toda esta crisis que ha habido en Venezuela o que está habiendo en Venezuela, con la prisión de algunos opositores al gobierno de Maduro y demás, yo me pregunto, ¿pero España de verdad piensa que lo que puede hacer en estos momentos es simplemente hacer seguidismo de Estados Unidos? ¿No se da cuenta España que si verdaderamente tuviera unas buenas relaciones con Venezuela, probablemente lograría que ese señor no lo metieran en la cárcel o lo sacasen y conseguiría que el gobierno de Maduro tuviera otra disposición? Lo hemos visto en el caso de Cuba. O sea, España durante décadas ha hecho el ridículo siguiendo la política americana, y ahora les han pillado con el pie cambiado. Ahora Obama decide que hay que hacer las paces con Castro, y en un momento en el que España prácticamente no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Por qué? Por hacerle seguidismo a los americanos. Yo creo que España tiene el suficiente ascendente cultural, moral sobre los pueblos hispanoamericanos como para desarrollar una política panhispánica, digamos, propia. Y yo creo que esa política tiene que tener un signo muy claro. Primero, colaboración no solo en lo mercantil, ¿no? Porque yo creo que esto ha sido un gran error. Al final los hispanoamericanos nos ven a nosotros como gente que lo único que quiere es montar allí sus empresas para llevarse la riqueza nacional. Esto seguramente es una visión burda, pero desgraciadamente muchos hispanoamericanos así nos perciben, ¿no? Como gente que va allí con sus grandes empresas a llevarse la riqueza nacional. La relación tiene que estar fundada no solo en lo comercial, tiene que estar fundada en otras cosas, en una colaboración cultural profunda, en una ayuda diplomática en foros diversos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, yo creo que España tiene que conducir a estos pueblos hacia puntos de encuentro pues con las grandes potencias. No simplemente alinearse con las grandes potencias en contra de estas naciones. Y de esa manera yo creo que influiría muchísimo más en que determinadas naciones pues no tuvieran unos gobernantes que defienden políticas a veces tan brutales o tan equivocadas. Yo creo que hay muchísimo trabajo. Es más, yo te voy a decir, yo sueño algún día con que, evidentemente no un nuevo imperio español, esto sería grotesco porque cada cosa tiene su tiempo, pero sí que creo en una gran alianza hispánica. Yo sí que creo en una gran alianza hispánica. Una comunidad iberoamericana de sin naciones. duda alguna. A mí es que además me parece que tiene muchísimo más sentido que la Unión Europea. Nosotros no hacemos nada en la Unión Europea. Nada, hay que salirse de ahí de inmediato. ¿Pero qué Nuestra dices? misión... ¿Pero qué cosas dices? Pero esos son bueno. unos perros Unos protestantes. unos Fuera. perros, pero hombre, por favor. Nada. No, ahí yo creo que la vocación natural de España es, sin duda alguna, América. Esa es nuestra vocación natural. Y yo creo que España tendría que profundizar sus relaciones, repito, no solo comerciales con los pueblos hispanoamericanos, y en realidad la gran coalición de naciones en la que tendría que estar España es una coalición con los países de América. Pero vamos, yo pienso que esto con el tiempo se llegará a producir. Porque nosotros tenemos mucho más que ver con un venezolano, con un argentino, con un mexicano, que con un sueco, un alemán o un finlandés, ¿me entiendes? Es que no tenemos nada que ver con ellos. Con algunos nada de nada, y con otros sí tenemos que ver, pero es porque han sido nuestros enemigos toda la vida. Entonces, sí, eso todo habría que revisarlo. Todo habría que revisarlo.
De momento tenemos que hacer como Santa Teresa, tenemos que rezar por la salvación de los luteranos, que esto era una cosa que Santa Teresa constantemente hacía. Nosotros hoy no diríamos por la salvación de los luteranos, pero podemos decir por la salvación de todos los burócratas de la Unión Europea, de Estrasburgo, de Bruselas, del Banco Central Europeo, toda esta gentuza. Esa es una tarea imposible, esa es una tarea imposible. No tienen salvación. Bueno, pues si no tienen salvación hay que separarse de ellos, hay que empujarlos al abismo. No hay Dios misericordioso que los salve. Sí, probablemente sea imposible. Su salvación sea imposible. El castillo de diamante. Juan Manuel de Prada. Lo que da para hablar una novela de Juan Manuel de Prada, del pasado, del presente, de lo que más nos interesa, de la vida en carne viva. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que nos sigamos viendo. Nos seguiremos viendo. Muy bien. Por lo menos cuando saques otra novela. Muy bien, muy bien. De momento a ver si Santa Teresa y la princesa pues tienen una vida larga y al público le gusta El castillo de diamante. Seguro que sí. Muy Seguro bien. que sí. Esas dos mujeres que no se imaginan ustedes el pulso que mantienen, desde el primer momento hasta el último. Muchas gracias. Nos vemos en unos días. Buenas noches. Buena semana nos del dio, buena semana nos del dio, buena semana nos del dio, alegres y sanos. Buena semana nos del dio, alegres y sanos. A mis hijos bien decir, a mis hijos bien decir, que me los deje el Dios vivir. Buena semana.